Hola amigos del mundo, bueno, una semana más en el origen y la raíz de la violencia. Sí, eso es lo que me quiero preguntar esta semana. Y no quisiera plagiar ningún título cinematográfico ni artículo periodístico, pero de alguna manera hay que enunciar este mal del siglo XXI. En Francia, país en el que me encuentro, podríamos situar un episodio de violencia extrema ya por el otoño del año 2005, en el que dos jóvenes árabes africanos murieron electrocutados al esconderse de la policía en una subestación eléctrica. El accidente detonó el resentimiento que se veía alimentando durante años en los barrios alejados del glamour parisino y donde viven generaciones enteras de inmigrantes del Magreb subsaharianos y están absolutamente discriminados por el conjunto de la sociedad francesa. Por aquel entonces era ministro del Interior el que fue presidente Nicolas Sarkozy y cometió el error histórico gravísimo de insultar a quienes incendiaron miles de vehículos y destruyeron edificios públicos. Y fue Jacques Chirac, presidente de entonces, quien tardó muchos días, nada más y nada menos que 10, en darse cuenta de la gravedad del conflicto. Los países desarrollados de la Europa actual, fueron colonizadores implacables, tanto en África, Asia, Medio Oriente y América. Y allí escribieron su historia, gracias al saqueo, la esclavitud, el robo de las riquezas y la destrucción de las culturas. En el caso de Francia, cuando las colonias se fueron independizando a mediados del siglo XX, comenzó un flujo migratorio hacia la patria que los había colonizado y dominado de alguna manera. Pasaron a ser ciudadanos de segunda clase, dejando de lado los principios elementales que son libertad, igualdad y fraternidad, bases teóricas de la República Francesa. El desempleo, la insalubridad y la falta de educación fueron los comunes denominadores de los habitantes originarios del Magreb, por ejemplo. Se situaron a unos pocos kilómetros de la ciudad Luz. No hay en Francia ningún representante de raza negra ni en la Asamblea ni en el Senado. Y los índices de desempleo de los graduados universitarios de raza negra es del 26,5% comparado al 5% de los de raza blanca. La monarquía francesa se abolió con la Revolución Francesa, todos lo estudiamos en la escuela. Sin embargo, queda muy marcada, las diferencias sociales quedaron y se sitúan aún en la sociedad. En fin, aunque no se haya evolucionado en un sentido de clase media salubre, digamos, o de alguna manera que rinda bienestar, en fin, hay muchos atisbos en la gente de lograrlo. Síntoma de ello son, claro, la fortaleza de los sindicatos que siguen luchando y ganando reivindicaciones. De paseo por uno de esos barrios donde se encuentra la maravilla arquitectónica y escultural que es la Catedral de Saint-Denis, es magnífico detenerse en este lugar fuera del refinamiento y la sofisticación parisina. Y allí, en Saint-Denis, un mercado reúne 3 veces por semana a una de las comunas más pobladas del norte de París, con más de 100.000 habitantes. Bastión del Partido Comunista, fue durante siglos una ciudad industrial pobre y esta situación cambió a mediados del siglo pasado. Al pie, como dije, la maravillosa Abadía Real y muy cerquita el Estadio de Francia, primer escenario de la tragedia del 13 de noviembre pasado. Desde entonces este barrio, cuna de algunos de los terroristas, es para mí el origen de la violencia como ejemplo de la discriminación y la pobreza, ambos factores elementales generadores de resentimiento, en una juventud que no ve futuro y lamentablemente lo encuentra en manos de Daesh. El instigador de los recientes atentados se llama Abdelhamid Abaou, de 27 años, encontró la muerte en un departamento de este barrio y caminando sus calles no pude dejar de pensar en el origen de la violencia. Pero bueno, definitivamente el mundo sigue y en la actualidad internacional un periódico local francés refiere el aumento de los casos de cáncer luego de la crisis económica mundial del 2008. Fueron 500.000 los casos suplementarios de esta enfermedad, casi siempre mortal si no se detecta a tiempo.
Entre el año 2008 y 2010 se detectaron 160.000 casos ligados al desempleo y a los recortes en el sector de la salud. Esto solo en Europa. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial reportaron que el aumento del 1% en el desempleo corresponde al 0,37 de muertos por cáncer. 18.000 muertes suplementarias se produjeron solo en Estados Unidos. Es lamentable que tengamos que hablar de salud o enfermedades ligadas a la pobreza en el siglo XXI y sobre todo hablando de países desarrollados. Mientras tanto, los medios se ocupan de informar la cantidad de comida que los franceses desperdician cada día. Sí, 10 millones de toneladas de alimentos son los que van a la basura cada año, que representan y se traducen en 16 billones de euros. Sí, a la basura. Si lo individualizamos, estaríamos hablando de 29 kilos por persona por año. La solución es simple. Hay muchísimas campañas en Francia que así se lo proponen. Comprar y cocinar lo justo y necesario, promover circuitos cortos de distribución para que la comida no se pudra en el camino, y bueno, cuidar, porque lo que uno tira es lo que a otro le sobra, y tirar comida, a mi entender, es también inmoral. Comienza el mes de Ramadán y el Estado Islámico, en lugar de rezar en paz a su Dios, llama a un mensaje grabado a la violencia contra Estados Unidos y Europa. En Europa, específicamente en Francia, en muchas ciudades, se está por jugar la Eurocopa de fútbol, y bueno, esto es un pandemonio de policías por las calles, tratando de proteger al ciudadano común. En fin, en este mundo al revés, continuando con las noticias, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, visita por segunda vez en poco tiempo Moscú para intentar entrevistarse. Bueno, se entrevistará con Vladimir Putin, y los enemigos históricos se unen en la lucha en Siria, claro que con objetivos diferentes. Israel, la lucha contra Daesh y en general, y también contra Bashar al-Assad, y Rusia lo hace apoyando a Bashar al-Assad. En fin, Turquía, según su presidente Tayyip Erdogan, no aceptará nunca, así lo dijo, jamás aceptará que la muerte de armenios en 1915 durante el Imperio Otomano se haya tratado de un genocidio. Expresó, como dije antes, el jamás, la palabra jamás, jamás lo aceptaremos. Se trató de la deportación y masacre de casi 2 millones de personas, y bueno, la excusa para no aceptar este error histórico es que, según los turcos, no se trató de un exterminio programado, sino simplemente que al ser expulsados, bueno, se murieron de hambre, enfermedades y luchas interétnicas. Aunque los historiadores coincidan, casi todos, que el intento de exterminio del pueblo armenio entra en la categoría de definición de genocidio, o sea, la destrucción parcial o total de un grupo étnico, como los indígenas de América Latina, como los judíos durante la Alemania nazi. En fin, cuando no se reconocen los errores, es muy difícil avanzar en la dirección correcta. Y hasta aquí, para el mundo, para el que quiera escuchar y discutir, Silvina Vázquez.